Hola, ¿cómo están? Soy Helber López Calderón y voy a acompañarlos en esta nueva etapa de Página Abierta. El día de hoy estamos con un joven poeta, Carlos Quenaya. Él es filósofo forjado en las canteras de la Universidad Nacional de San Agustín y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también poeta y autor de su tercer libro titulado La trama sorda o La nube del no saber. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Helber, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, este libro tiene la particularidad de mezclar algunos elementos narrativos con algunos elementos poéticos. ¿Cómo es que llegas a hacer ese tipo de trabajo? Bueno, yo empecé escribiendo, digamos, poemas en verso, ¿no? Mi primer poemario tiene, digamos, es lírico, eminentemente, pero siempre he tentado un poco con la narrativa, ¿no? Nos conocemos desde ese tiempo y sabes que yo tentaba así cuentos y cosas por el estilo, ¿no? Y en este texto es donde más se pronuncia esa intención narrativa, ¿no? Pero yo no soy un narrador, es decir, no tengo historias que contar propiamente, ¿no? Pero me gusta jugar a contar. Entonces hay una especie de necesidad de jugar a contar, hay un tonillo en el hecho de entonar la palabra de una manera narrativa. Entonces me gusta más entonar las cosas como si fuera a contar algo, aunque en el fondo hay un juego de... No hay una historia propiamente, hay una trama, pero es una trama en ese sentido pues sorda, un poco... tal vez, no sé, inadvertida, que de hecho, digamos, hay un trasfondo vital ahí, pero no hay una historia propiamente clara, ¿no? Pero sí hay una necesidad de jugar a contar, ¿no? Claro, no hay una historia aparentemente clara, pero sí hay muchos significados y se juega con esos significados y los personajes giran alrededor de esos significados. Eso me parece, por ejemplo, un tratamiento bastante excepcional. ¿Cómo fue que te motivaste a este tipo de técnica y a los temas que estás tocando en este libro? Creo que para distanciarme también de mí mismo, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe, uno es un personaje. O sea, no me gusta escribir como Carlos, ¿no? Sino me gusta escribir como si fuera yo un personaje. Es más entretenido pensar que uno es un personaje cuando escribe que pensar en Carlos que nos enseña clases en la universidad. Entonces, me atrevo a decir más cosas, a ser más lúdico. Me interesa que la escritura sea un espacio de juego. Entonces, de algún modo experimentar así, me lo da la prosa más que el verso, ¿no? También hay poemas, ¿no? Pero la prosa me permite más espacio para jugar. Y creo que eso es lo que más me atrae de escribir este tipo de textos, que no los pensé tampoco como poemas o en prosa, ¿no? Fueron saliendo un poco así, ¿no? Con la idea de jugar con personajes, que serían como versiones de mí mismo en clave de ficción, ¿no? Y creo que esa experimentación de los textos hace que, por ejemplo, como Granados, digan algunas cosas interesantes, como por ejemplo que tú no escribes como peruano. Eso me pareció bastante interesante para poderlo comentar. ¿Tú sientes que hay un modo peruano de escribir poesía? En algunos poetas o en algunos autores se puede sentir más claramente de repente la oralidad peruana, ¿no? Puede haber o las múltiples oralidades que pueden haber, callejeros, urbanas, no sé, o de las diferentes procedencias, ¿no? En mi caso, en algunos textos de repente se nota algunos restos orales, pero no es lo predominante, ¿no? Hay una tensión que a mí me interesa en general entre la escritura misma y la palabra oral, ¿no? El tono del poema me remite siempre a una palabra que se pronuncia también oral, casi físicamente, ¿no? Pero no, al menos en estos textos todavía no hay alusiones nítidas pues a geografías o a maneras propias, no sé, pues de Arequipa o de algún lugar del Perú, ¿no? Pero de hecho en lo que tengo ahora trabajando sí hay algunos gestos, ¿no? Pero me parece que Pedro se refiere a que no escribo con una agenda nacional, ¿no? Porque a veces la literatura se remite a agendas, ¿no? La violencia, la identidad. Cosas, ¿no?, de de coyuntura probablemente. Claro, ¿no? Y en ese caso no se abordan las temáticas de esa forma, ¿no? Ahora, otro asunto que quería tratar contigo era lo que corresponde a la filosofía y a la poesía. Tú eres tanto poeta y también eres filósofo. María Zambrano, una filósofa española de la generación del 27, solía decir que Platón un poco que estigmatizó a los poetas en la República, ¿no? Y que por eso había una cierta irreconciliabilidad entre la poesía y la filosofía. ¿Tú sientes que eso es así
o bien resuelves el equilibrio de una manera más eficaz? Yo lo resuelvo, digamos, desde la poesía. En todo caso, me interesa más la poesía, ponerla como el centro de lo que quiero pensar en general, que estar con los pies totalmente en la filosofía, ¿no? O sea, no sé si hay un equilibrio. Creo que cada cosa tiene su propia especificidad, aunque haya puntos de contacto interesantes. Creo que la poesía es una forma de intensidad en el lenguaje, ¿no? Y la filosofía es la intensidad del pensamiento, ¿no? Ya hay filósofos o poetas que circulan muy bien entre ambos espacios, ¿no? Algunos de los filósofos que me interesan trabajan muy bien ambos, no porque escriban poemas necesariamente, sino porque saben pensar poéticamente. Entonces, eso es un poco lo que a mí me interesa. Pero en todo caso, a mí me interesa pensar la poesía para pensar el lenguaje y la vida, digamos, ¿no? Eso me interesa pensar, ¿no? Entonces, se puede pensar creativa, literariamente, o se puede pensar a través de ensayos, ¿no? O de otro tipo de investigaciones, ¿no? Claro, María Zambrano mencionaba que el punto en común entre ambas disciplinas era la búsqueda de la verdad. ¿Tú encuentras verdad en tus poemas? Yo me tomaría distancia del concepto de verdad, que filosóficamente es un concepto problemático también, ¿no? No buscaría la verdad con la poesía, ¿no? Buscaría, creo, construir mediante la ficción, no sé, formas de juego para de repente, no sé, alterar algo, ¿no? Cambiar algo, transformar algo, ¿no? Me parece que más interesante que la conexión entre poesía y verdad es la relación entre poesía y experiencia, o la relación entre poesía o palabra y acción. O sea, a mí me interesa más ese enfoque práctico, pragmático, ¿no? Que uno más, no sé, metafísico, teórico en esa clave, ¿no? Me interesa más que las palabras hagan cosas, no más que representen mundos verdaderos o no. O sea, que las palabras que uno escribe se muevan, ¿no? Hagan cosas. Ahora, la trama sorda, ¿por qué la trama sorda o la nube del no saber? ¿Tiene alguna relación, lo comentábamos en algún momento, con ese libro místico del siglo XIV? Sí, hay un guiño a un texto místico, ¿no? Del siglo XIV, es como un título doble, ¿no? La trama sorda o la nube del no saber, ¿no? El texto no es místico, pero me sirve como un guiño. De hecho, cuando yo pienso tampoco racionalizo tanto, cuando yo escribo no racionalizo tanto para ver qué significados, ¿no? Estoy tratando de sugerir, ¿no? Me gusta sugerir, pero no es que lo tenga totalmente dominado, controlado. Me gusta más bien que se salgan las cosas un poco de control. Entonces, cuando escribí el texto, el título me sonaba mucho y me acompañaba mientras escribía algunos de los poemas o textos que están circulando ahí, ¿no? Claro. Y me parece que da un poco el clima del texto en general, que por lo demás tiene un trasfondo personal que tal vez es mi libro más íntimo en ese sentido, ¿no? De los tres que tienes, ¿consideras que es tu libro más íntimo? Es mi libro más íntimo, ¿no? Ahora, la parte final de este libro a mí me parece maravilloso, porque tiene mucho de cómico y tiene mucho de ironía también, ¿no? Un policía acude al lugar de los hechos. Es un policía dentro de un libro de poesía, ¿no? Eso ya un poco como que mueve al lector, pero el remate a mí me parece fantástico, ¿no? Además, se escucha en medio de esta escena al que él acude, se escucha de fondo una canción de Los Panchos. Bueno, con este final del libro, ¿consideras que cierras también una etapa de tu poesía o vas a seguir explorando en este mundo aparentemente insólito que propones? Lo que yo tengo creo que es una continuación de la trama, ¿no? de este libro. Lo que tengo trabajando y lo que me gustaría terminar de trabajar, creo que retoma, desarrolla personajes, ¿no? Continúa en esta beta de trabajar en clave de minificción, de minirelato, algunas cosas que a mí me interesan, ¿no? El policía en este caso representa un poco el que trata de atar cabos, ¿no? La trama es algo ha pasado, algo ha estallado, claro, exacto. Y uno trata de encontrar el sentido atando los hilos de la historia, ¿no? La trama estaba ahí, lo menciona. Claro, entonces, y el policía un poco tontamente se da cuenta que al final no, o sea, la historia lo rebasa, pero me interesa más que el final nihilista, absurdo, que es algo que también con lo cual yo lucho, ¿no? Personalmente, también tenga algo de humor, tal vez de ternura también, ¿no? Entonces, por eso hay un epígrafe ahí que dice, de Luis Hernández, acepto las calles sin fin, ¿no? Ah, que es maravilloso ese epígrafe. Y ahora que hablas de ternura, hay un poema particular que está dedicado a una niña
que es bueno, la hija del hablante lírico. Un poco eso se relaciona también con tu vida personal, imagino. ¿Hay mucho de ti en este libro? Claro, hay mucho de mí. En realidad, digamos, si lo pusiera en clave biográfica, que no es la forma en que hay que reducir necesariamente el libro, ¿no? Es la historia de una separación, mi separación, ¿no? Entonces ahí está una pequeña hija, ¿no?, que aparece. Entonces se trata de hilvanar un poco los cabos de una ruptura, ¿no? No soy un poeta confesional que esté hablando de sus asuntos, digamos, personales, ¿no? Pero el punto de partida es una especie de ruptura, de acontecimientos que van ocurriendo y que uno trata de darle sentido, ¿no? Pensar en general es tratar de dar sentido, ¿no?, a las cosas, a la vida, a las experiencias, ¿no? Entonces, hay algunos guiños como para que el lector de repente reconstruya, aunque no son solamente guiños, ¿no? La idea no es remitirte a una historia, no sé, particular, ¿no? Entonces, pero hay personajes que juegan a atar cabos, ¿no? La trama tiene mucho de tejido, ¿no? De tejido, de hilo, y eso también es un enredo. Entonces la vida en cierta forma también es un enredo. Lo es, lo es. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por tu presencia aquí. Nos has dado alcances muy importantes acerca de tu libro. Nosotros recomendamos la lectura de La trama sorda o La nube del no saber. Y bueno, los dejamos aquí y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto.